Bueno, muy buenas noches. Este es el segundo día del tema de finanzas en el programa de Reactivemos Ecuador, un programa organizado por Soluintec, ustedes ya la conocen como una empresa consultora, y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El día de hoy, bueno, para hacer un resumen del día de ayer conversamos sobre un poco sobre la ley de emprendimiento. Iniciamos con una parte hablando sobre finanzas personales, un poco de consejos sobre los modelos de flujo de efectivo, qué modelo estoy yo actualmente en mi economía, cómo yo estoy llevando mi economía, si tengo más ingresos que gastos, si tengo más gastos que ingresos, si tengo ahorros, y revisamos los modelos para que ustedes también vayan conociendo y vayan un poco familiarizándose y realmente empecemos a planificar nuestro futuro. Ya como ayer les comentaba también, el futuro ya no es la continuación del pasado. Hay que ver que hay muchas cosas que si no planificamos antes, ahora va a ser el momento de que las empecemos a planificar, porque ya lo que no se hizo antes de que empiece de la pandemia, o antes de que se propague este virus, definitivamente ya ahorita lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en el futuro, empezar a ver decisiones, a tomar decisiones que nos ayuden a un futuro mejor para nuestra familia, para nosotros, en nuestra economía, que está siendo bastante golpeada, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Seguramente ninguna de las personas, ni siquiera los más planificados, han podido poner una pandemia en su plan de vida, así que probablemente hay que empezar a poner planes para que nosotros podamos continuar con nuestra vida de forma normal mientras vamos pasando este momento de emergencia. Dos cosas que le quería pedir es que, bueno, para empezar, el día de ayer no pasó algo con la conexión que no pude responder las preguntas al final. Tuve que conectarme nuevamente para responder unas cuantas preguntas. No se me abrían todas las preguntas, pero finalmente respondí unas cuantas. Si hay alguna pregunta que ayer alguien se quedó sin responder, si me gustaría que se la poder subir nuevamente hoy día para podérsela responder con todo gusto, ¿no? Mi nombre es Fabián Decker, soy experto en finanzas personales y empresariales. Tengo una empresa que se llama FD Bilance, dedicamos al desarrollo en las finanzas y el desempeño de las empresas. Y hoy día vamos a conversar de finanzas. Como parte también de este inicio, vamos a empezar también con una cápsula de finanzas personales, para que, sobre todo algo que me consultaron es sobre el pago de tarjetas de crédito. Entonces les voy a dar un método como especie de infografía de cómo se paga la tarjeta de crédito, ¿no? Eso lo vamos a iniciar ya más adelante para empezar con el tema. Vamos a ver un poco, bueno, aquí está mi presentación, ustedes me pueden encontrar en redes sociales, de Facebook, Instagram, en LinkedIn, está mi número de WhatsApp y mi correo electrónico. Esta presentación va a ser compartida a ustedes y también pueden verla en vivo en este momento en prezi.com/live/Bilance. Al mismo momento que están viendo este video en Facebook, pueden conectarse también a esta presentación. Esta cápsula de finanzas personales les va a enseñar cómo pagar su tarjeta de crédito. Es un método, como siempre, no todo es absoluto, hay varios métodos, pero este es un método que personalmente me ayudó a mí. Entonces, por eso les recomiendo que si ustedes tienen más de 2 tarjetas de crédito, las cuales están endeudadas y probablemente en este momento de recesión no sea posible cubrir toda la deuda de su tarjeta de crédito, es muy importante que vean la posibilidad y la oportunidad de planificar ese pago, ¿ya? ¿Cómo pagamos nuestra tarjeta de crédito? Realmente tenemos que considerar algo. Las tarjetas de crédito no son una extensión de nuestro ingreso. La tarjeta de crédito es un medio de pago, ¿ya? Lo ideal es que todo lo que consumimos en el mes sea pagado en el próximo mes, ¿ya? Si lo queremos usar como un medio de financiamiento, es probable que sea útil en ciertas circunstancias. Hay muchas condiciones que las tarjetas de crédito pueden tener ya
ofrecer beneficios para poder, por ejemplo, que hay tarjetas que ofrecen cashback, hay tarjetas que ofrecen millas. Esos son beneficios que te dan la tarjeta de crédito, pero no necesariamente tenemos que valernos solo que porque voy a ganar millas o porque voy a tener dinero de retorno, voy a empezar a gastar sin control con mi tarjeta de crédito. Entonces, a este método que se le llama, es muy conocido, no es que me lo inventé yo, sino más bien cuando yo lo utilicé realmente no sabía que existía o tenía un nombre. Cuando lo utilizamos en mi casa con mi esposa, simplemente dijimos, bueno, vamos a empezar a pagar las deudas de las tarjetas de crédito que yo tenía. Realmente había caído en una situación económica bastante grave y gracias a Dios estas deudas se pagaron de esta forma. O sea, planifica pagar primero la tarjeta con la deuda más baja, haciendo abonos a las otras. ¿A qué me refiero? Hay que sacar un inventario de cuánto yo le debo a mi tarjeta de crédito, a cada una, pues, ¿no? Cuánto le debo a una, cuánto le debo a la otra y cuánto le debo a la siguiente, para poder ahí sí notar cuánto es mi deuda total, ¿ya? El siguiente paso va a ser organizarlas de menor a mayor. Y esto, las cajitas que vemos en la primera imagen de la izquierda son sus tarjetas de crédito. La menos endeudada es la tarjeta 1 y va subiendo, va incrementándose la deuda hasta la tarjeta número 4. Entonces, el plan consiste en iniciar con la tarjeta de crédito que menos deuda tengo y voy a empezar a abonar un poco más. Las otras tarjetas no las voy a dejar de pagar, voy a pagar tal vez un poco más según lo que yo tenga destinado para cubrir, además de mis gastos, mis pagos de deuda de tarjeta de crédito. Entonces es muy importante ser organizados en ese sentido, pagar primeramente una tarjeta e ir abonando a las otras. Cuando se paga la primera, vamos a la siguiente imagen, a la de en medio. Ya está pagada la primera tarjeta, nos va a quedar un remanente de lo que pagábamos con la tarjeta anterior y tenemos para pagar la segunda tarjeta. Eso nos ayuda ¿para qué? Para continuar abonando un poco más la tarjeta sin dejar de pagar las otras tres, la tarjeta 3 y la tarjeta 4 que estamos viendo en este ejemplo. Entonces, conforme nos vamos acercando o vamos reduciendo la deuda de una u otra tarjeta, nos vamos a dar cuenta que tenemos más holgura para poder ir abonando y incrementando los abonos para nuestras tarjetas que tenemos manejando. Ya, obviamente la idea es no seguirse endeudando, sino más bien ya el momento que hacemos este plan lo tomamos como una alternativa, pero hay que ser muy disciplinado en el sentido de irla pagando como hemos planificado hacerlo, ¿no? En la siguiente, ya en la tercera imagen, como vemos, ya se han pagado las dos tarjetas de crédito y quedan solamente la 3 y la 4 ya con una deuda más baja. Entonces, ya con eso voy a poder abonar incluso más dinero a la tarjeta 3 y a la tarjeta 4. De esta forma, probablemente salgamos de las dos tarjetas al mismo tiempo. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a salir de las tarjetas. Aquí en la imagen ya vemos que hemos pagado 3 tarjetas de crédito y nos quedaría solamente la tarjeta número 4, que muy probablemente ya sea más rápida de pagar porque tenemos un poco más de holgura de nuestros ingresos destinados para pagar tarjeta de crédito para salir de la deuda. Esta fue la cápsula con la que yo quería empezar, porque sí hubo gente que me preguntó quería más tips sobre finanzas personales. Esta charla básicamente va a ser muy enfocada en las finanzas empresariales, cómo reactivamos nuestras finanzas en las empresas. Entonces vamos a empezar ya mismo con el tema, pero quería darles esta cápsula de inicio para que ustedes la tengan como referencia. Cualquier consulta que tengan, les he dejado mis datos de contacto y pueden, con mucho gusto, yo les voy a responder. Asimismo, las preguntas que te dan al final, las preguntas que te dan al final también les vamos a responder. Recuerden que ayer también pasó algo, ayer creo que no se pudieron ingresar y las respuestas de la herramienta que les di para que ustedes me den una respuesta sobre cómo están sus finanzas actualmente. Les voy a pedir que se metan también en el sitio web es menti.com, menti.com. Ahí aparece digitar un código. Les voy a pedir que digiten el código 259609 y les van a aparecer unas preguntas. ¿Ya? Las preguntas son totalmente secretas. Les pido que respondan la pregunta que usted o la situación que más se adecua. La pregunta básicamente es ¿qué aprendimos nosotros de esta pandemia? Puse opciones de que debo ahorrar más y debo gastar más, o no aprendí nada. Entonces, bueno,
revisen en menti.com con el código 259609 y me dejan las respuestas, que también las revisaremos, tal vez al final o tal vez el día de mañana. ¿Ya? Bueno, y como último tip en la tarjeta de crédito, lo que quiero decirles es que pagar el mínimo en la deuda de su tarjeta de crédito nos cuesta el máximo. Hay que analizar siempre el costo del endeudamiento de la tarjeta de crédito. Generalmente la tasa es la más alta porque es un crédito de consumo. Entonces tenemos que siempre considerar que pagar el mínimo no quiere decir que lo que sale en el mínimo a pagar en mi estado de cuenta no quiere decir que es lo que yo debo pagar. Yo debo siempre pagar más. Por lo menos, como siempre les recomiendo, es pagar lo que he consumido. ¿Ya? Por eso también, y tampoco es recomendable usar la tarjeta de crédito como para emergencias. Hay que considerar mucho que la tarjeta de crédito, si es un medio de pago, el cual yo todo lo que consumo ahorita lo tengo que pagar en el siguiente mes, o puedo acoger mi beneficio que lo puedo pagar a máximo hasta 12 meses, hay que considerar que tal vez en 12 meses, si tenemos una emergencia, no es la opción óptima hacer pagos con tarjeta de crédito de esa manera. Lo ideal es que nosotros tengamos, como ayer les conversaba y les invitaba un poco a hacer la construcción de un fondo de emergencia para situaciones como la que actualmente estamos viviendo, para que ustedes puedan simplemente olvidarse de que tienen que pagar una tarjeta de crédito que nos cuesta intereses a la tarjeta de crédito, y definitivamente no va a ser la opción la alternativa más óptima para salir de una emergencia. En estos momentos seguramente muchas personas están usando la tarjeta de crédito para eso, pero definitivamente no es la mejor opción. Así que ya sabemos, de aquí en adelante hay que reactivarnos y continuar con el asunto de que, por favor, la tarjeta de crédito no es para emergencias. La tarjeta de crédito debo hacer un plan si es que yo tengo que pagar las deudas. Alguien consultaba casualmente ayer sobre la caer en central de riesgo. Bueno, sí, lo ideal es evitar caer en central de riesgo. En este momento posiblemente muchas personas están en situaciones muy apretadas con su dinero. Hay que ser muy cautelosos con el uso del efectivo que nos queda, pero ¿cómo se evita caer en central de riesgo? Tal vez proponiéndole uno directamente al banco o a la tarjeta de crédito, antes de que el banco me llame a cobrar, yo ir y decirle: banco, estoy en esta situación, te voy a pagar de esta forma, y se puede refinanciar la deuda. Entonces, de esa forma probablemente no vayamos a tener esa situación de caer en central de riesgo, que caer en central de riesgo es fácil, puede pasar 1 o 2 meses de deuda y ya estamos en central de riesgo. El problema después de la central de riesgo es que no demora 1 o 2 días o 2 meses, demora años. Entonces es importante siempre cuidar nuestro crédito, cuidar nuestra situación, o sea, nuestro récord crediticio, ¿no? Para que definitivamente podamos poder disfrutar de todos los objetivos que nosotros tenemos, que requieren de liquidez o de planificación de nuestra economía, podamos hacerlo sin ningún problema de estar en central de riesgo, que eso es sumamente delicado. Para iniciar con nuestro plan de hoy, en la parte ya de finanzas empresariales, los objetivos del día de hoy: reconocer la importancia de las finanzas en las decisiones estratégicas de las empresas. Un poco no son tanto los objetivos del plan, porque es un poco corto el tiempo, pero finalmente sí son parte de los objetivos que tienen las finanzas. Las finanzas definitivamente en este momento se tornan súper importantes en las empresas. Es ahora cuando las personas encargadas de las áreas de finanzas, los contadores, tienen que tener sus estados financieros al día, ¿ya? Porque son los directivos de las empresas, necesitan esa información de cómo nos está yendo en las ventas, de cómo nos proyectamos de aquí hasta final del año. Ya por lo menos sabemos que hay un poco más de 2 meses de ventas muy duras. Entonces esas ventas también hay que ir proyectándolas, de que si hay un crecimiento o no va a haber un crecimiento en los próximos meses en ventas, sabemos que probablemente en diciembre vayamos a tener una pérdida. Esa pérdida, si es que se la puede recuperar en los próximos años, hablando de las palabras técnicas, amortizarla a través de la declaración de impuesto a la renta, probablemente no sea suficiente la pérdida que tengamos para poder amortizar en el plazo que nos da la autoridad tributaria de 5 años. Entonces todas esas cosas hay que irlas analizando para que a futuro no esperemos a diciembre
que llegue y dijimos, uy, ya, la empresa tuvo pérdidas y ahora qué hacemos. No, es muy importante que nosotros empecemos ahora. Nosotros como financieros, como contadores, estamos con el compromiso de entregar la información siempre al día para ver, monitorear cómo están yendo los resultados de las empresas. Definitivamente ahorita no se puede trabajar como generalmente hay muchos contadores, y no lo tomen como una crítica, pero hay muchas empresas dedicadas y muchos contadores que están enfocados en el cumplimiento al SRI, lo cual definitivamente sí, hay que cumplir nuestras obligaciones tributarias, pero es muy importante también ver que, como les mencionaba, que el SRI no es el principal cliente de las empresas, sino el cliente son las personas a quienes nosotros le vendemos nuestros bienes o servicios. Entonces, dedicar al SRI sí, tenerlo como un elemento más en nuestro aparato productivo. Saber que hay que cumplir todos los meses con las declaraciones es obvio. Saber que el impuesto a la renta es el que nos cuesta a nosotros desde nuestro bolsillo, de las personas naturales o de las empresas, en personas jurídicas, también es necesario conocerlo, pero finalmente es importante que tomemos en consideración que más que sí, definitivamente hay que cumplir, hay que también dedicarle mucho tiempo en este momento a proyectar los resultados de aquí a final del año y irlos monitoreando casi que a diario según el tipo de negocio que tengan. El segundo objetivo, entender la situación financiera actual y la evolución de la empresa mediante la lectura de información financiera. Vamos a ver balances, balances muy pequeños, ¿no? En resumen, para que un poco entendamos qué es la información que nos muestra un balance, un estado financiero, que está compuesto del balance general. Se lo llama ahora estado de situación financiera, pero siempre ha sido en contabilidad el balance. El balance, el estado de resultados, el pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo y también el estado de cambios en el patrimonio. Que no lo vamos a ver muy a detalle, pero también existe y también, sobre todo para las personas jurídicas, es obligación de presentarlo, ¿no? Y como tercer objetivo, conocer las herramientas que ayuden a elegir un camino financiero acertado. ¿Ya? Vamos a ver un poco, no vamos a entrar mucho en indicadores, los indicadores son métricas o porcentajes que nos dan en resumen de cómo está la situación comparado con un periodo anterior o comparado con nuestra competencia. Vamos a dejar los indicadores para el día de mañana, pero sí vamos a ver un poco cómo analizar la situación de la empresa. Aquí está un poco el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy: organización financiera, estados financieros, ciclo financiero, análisis financiero, costeo, punto de equilibrio, el plan financiero, que es muy importante cuando una empresa o algún emprendedor necesita mostrar su idea en papel. Es importante, es parte del plan de negocios, es un plan financiero. El plan de negocios contiene el plan de ventas, el plan de mercadeo, el plan financiero y un resumen pues de esta idea que tenga el emprendedor. Vamos a ver un poco de eso y los métodos de financiamiento, que ayer conversamos de los métodos de financiamiento que ahora se han plasmado en la ley de emprendimiento, ¿no? Veíamos que eran 6, si no me equivoco, eran 6 o 6 u 8 los métodos de financiamiento que ahora están en la ley de emprendimiento. Herramientas financieras. ¿Para qué nos sirven las herramientas financieras? Que finalmente ya vamos a ver de dónde vienen, cuál es su razón de ser, por qué se registran, pues no todas las actividades que día a día hace una empresa, dónde van esta información que es monetaria y que también es un poco matemática, ¿no? Los resultados económicos nos sirven, estamos aquí en el punto rojo. Los resultados económicos nos sirven para tomar decisiones. Es una especie de ciclo, pero lo hemos puesto en línea recta. Estas decisiones que tomamos nos sirven, también nos sirven para medir los resultados. Yo, como les decía, comparar con la competencia, compararnos con periodos de fiscales anteriores, y asimismo estos resultados, ya vamos al punto verde, nos sirven para planificar el camino. Es muy importante, yo insisto en esto de la planificación, porque es lo que nos va a dar en el futuro. Lo que planifiquemos ahorita va a ser lo que hagamos, lo que va a depender de donde estemos en el futuro.
seguramente donde estamos ahorita es de lo que planificamos o no planificamos en el pasado. Entonces siempre hay que ver que es ahora cuando tenemos que sentarnos a planificar. A veces los ecuatorianos, sí hay muchos casos de empresas que son muy planificadoras, pero no son de accionar. Ahorita sí es el momento de reactivarse y empezar a que lo planifiquemos y lo siguiendo. Si lo planificado en el camino va cambiando, bueno, seguir, pero no perder nunca la visión de la empresa, la visión incluso en las personas. Si tenemos un plan al cual vamos a ir siguiendo, sigámoslo. Ya, si hay que cambiar el plan, se cambia el plan, pero no se cambia la visión. Lo que nosotros queremos lograr es importante que lo tengamos no solamente a veces en nuestra mente, sino también en algún archivo o en un papel para poder usarlo como motivación a seguir adelante. Y en el caso de las empresas, bueno, hay planes estratégicos que se utilizan para poder ir midiendo pues, ¿no? la evolución del negocio en el transcurso del tiempo. Aquí está un poco... Ahora, actualmente en sistemas de información ya no se presenta la contabilidad probablemente en hojas de Excel, donde uno ve las cuentas contables, ves los saldos de cada cuenta, se ve el balance, sí, se lo presenta muy resumido, pero esta forma de presentar que vemos ahorita en pantalla es la forma actual. O sea, ya se miden situaciones desde las ventas, se puede medir cómo está la cuenta por cobrar, cuántos días me estoy tomando en cobrar a mis clientes, en cuántos días estoy pagando a mis clientes. Eso también es muy importante. Ya vamos a ver más adelante lo que es el ciclo económico de las empresas, entonces ahí conversaremos un poco sobre las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, no me voy a adelantar. Pero en esta imagen lo que les quiero mostrar es que sus contadores, las personas que llevan las finanzas, ya deben irse habituando a entregar información graficada de esta manera, que nos permite visualizar, porque la mente humana a veces capta mejor este tipo de gráficos que una hoja de cálculo con números. Entonces es mejor siempre presentar de esta manera los resultados, ir midiendo, tomar decisiones con base en estos resultados para ir haciendo ajustes que sean necesarios en el desarrollo de las empresas, ¿no? Aquí está un poco cómo están esquematizadas, estructuradas las finanzas el departamento de finanzas en una empresa. No les voy a decir que en un negocio pequeño tienen que tener una persona para contabilidad, una persona para impuestos, una persona para tesorería y una persona para planeación financiera, como vemos aquí en los cuadros azules, sino más bien es que si es que es una empresa pequeña, probablemente una persona haga la parte financiera, pero esa persona no debería descuidar ninguno de estos cuatro aspectos, ¿no? La contabilidad, donde se llevan los registros, los estados financieros, se los presenta. La parte de impuestos, ya les dije que el SRI es un elemento importante en el aparato productivo de las empresas, entonces, o el aparato, o sea, en general en el ambiente productivo, la parte tributaria, las entes de cumplimiento, las diferentes secretarías, diferentes superintendencias son parte pues, ¿no? del control también empresarial. Entonces, la parte de impuestos debería estar dividido al menos en cumplimiento, me refiero al seguimiento de las diferentes obligaciones empresariales que tienen las empresas respecto al cumplimiento tributario, y la parte de riesgos, que es medir este cumplimiento lo estamos haciendo correctamente, si hay riesgo de caer en algún tipo de contingencia tributaria, irla también controlando, evitando que caer en ese tipo de riesgos, pues, ¿no? Una parte de un departamento de impuestos dentro de un área financiera tiene que cubrir eso. El área de tesorería, es la que se va a encargar un poco de los pagos y el control de la cartera, la cuenta por cobrar, el manejo de los pagos, los cobros. Tesorería va a ser de mucho soporte para manejar el flujo de efectivo. Del flujo de efectivo no había conversado, pero el estado de flujo de efectivo también se vuelve una herramienta muy importante en estos momentos, porque probablemente la cuenta caja o el dinero disponible en las empresas y en las personas ha decaído. Entonces, definitivamente hay que irlo midiendo constantemente el flujo efectivo
cómo se está comportando la cobranza, cómo se está comportando la situación de los pagos, que hay a lo mejor que restringir un poco en ese tema los pagos para poder salvaguardar un poco nuestro disponible en las cuentas empresariales, pues, ¿no? Y la última área o subárea en la parte financiera es la parte de planeación, es la que les comentaba, es la que hace proyecciones, la que maneja los presupuestos y se encarga un poco también de los proyectos que puedan tener diferentes áreas, hablando ya de una empresa más grande y estructurada, puedan tener diferentes proyectos que nos ayuden al crecimiento. Como les digo, no es necesario que se contrate a una persona para cada empresa, o sea, una persona para cada una de estos departamentos, sino más bien que sepamos que el área financiera debería al menos cubrir estos 4 aspectos. Entonces, eso es muy importante porque definitivamente a veces nos embarcamos solamente en el punto 2, que es el de los impuestos, y estamos dejando a un lado la tesorería y el control de nuestro flujo de efectivo. Entonces solamente trabajamos contabilidad de impuestos todos los meses y dejamos de lado la planeación, dejamos de lado el control del efectivo. Entonces es muy importante que las personas encargadas de las finanzas de las empresas sepan que estas 4 áreas al menos hay que cubrirlas. Como les decía, la actividad te ajusta en función del tamaño de la empresa. Continuando con la parte de organización de las finanzas en las empresas, es muy importante que veamos, como les decía, ya planifiquemos a futuro. Probablemente las empresas actualmente han venido trabajando, como ustedes ven del lado izquierdo de su pantalla, como un triángulo, pues, ¿no? Donde nos dedicábamos mucho, en la base del triángulo podemos ver que dice liquidez y cumplimiento. Nos dedicamos mucho tiempo, el porcentaje que corresponde a tiempo y esfuerzo, y dedicamos mucho tiempo a esto, al cumplimiento tributario, dedicamos mucho tiempo a medir la liquidez. Probablemente sí, en una empresa pequeña el flujo de efectivo tiene que ser muy controlado, ¿no? Entonces sí, es verdad que es necesario darle ese control al flujo efectivo, pero si seguimos viendo el triángulo, en la parte más arriba está la inversión, que es lo que nos permite crecer. Cuando una empresa invierte es porque está creciendo, y el presupuesto, el post budget, porque bueno, la palabra presupuesto seguramente no me entraba en ese triángulo pequeño. Entonces el budget es el presupuesto. Ese presupuesto le dedicamos solamente un 10%. Algunas empresas ni siquiera tienen un presupuesto y ahorita se vuelve una herramienta muy útil. Definitivamente los presupuestos sí se hacen y probablemente el 100% de los presupuestos no se cumplen, pero es siempre importante que periódicamente irlo actualizando para ir viendo cómo nuestro presupuesto se va moviendo, pues, ¿no? Y que es importante que como una herramienta de planeación utilizar un presupuesto. Pero esta parte, este triángulo que les muestro, lo ideal es que las empresas ya se muevan a una figura como la siguiente que está en el lado derecho, que es un rombo, donde la estructura de capital y el presupuesto, o sea, cómo financiamos nuestro negocio, ocupa un 40%. La parte más grande de la figura está en el 40%. Es trabajar de forma más estratégica, ¿no? La inversión, asimismo, está en la parte superior, tiene un 30%. Esta inversión es la que, como les digo, la que nos va, si nuestra visión es crecer dentro de nuestro mercado, tenemos que invertir, ¿ya? Entonces, esa inversión debe ser parte ya de una empresa estratégicamente manejada. Esto no solamente debe ser para empresas pequeñas, seguramente las empresas grandes ya lo hacen de esta forma, y las empresas grandes ya tienen todas estas herramientas ya en marcha. Es muy importante que ahorita nosotros, los negocios pequeños, las pymes, empecemos a vernos como grandes. O sea, lo ideal es que siempre una empresa puede ser que nazca pequeña, pero si tiene una visión grande, apuntar esa visión y siempre trabajar de manera estratégica, como se las muestra en la parte del rombo, es lo que nos va a hacer crecer. Entonces, si nos damos cuenta, en la parte de abajo está el 20% del cumplimiento y el 10% en la liquidez. Entonces, bueno, claro, una empresa que es mucho más líquida, más grande, va a trabajar muy poco en la administración de su liquidez. La va a controlar, sí, pero no va a ser no vamos a andar en corre-corres en empresas más grandes, pero en empresas más pequeñas
sí va a haber ese control de liquidez. Sin embargo, es importante que siempre manejemos planificadamente nuestras finanzas y por eso la recomendación es que se trabaje de esta manera, más estratégicamente. Continuando un poco de cómo está la estructura de las finanzas y para qué nos sirven, porque es necesario un buen manejo financiero. Bueno, la supervivencia y crecimiento del negocio. Muchas empresas nos dedicamos solamente en vender, y a veces no nos enfocamos en nuestros resultados. Cuando nuestros resultados, si los tenemos en orden, si tenemos unos estados financieros bien presentados, probablemente van a haber inversionistas. Actualmente los bancos tal vez no estén financiando proyectos que no hayan arrancado o no estén financiando empresas que no estén en marcha, pero probablemente si nosotros nos mostramos como una empresa que está bien organizada, es muy probable que podamos conseguir capital de otro tipo de inversionistas, ¿no? Entonces hay que considerar que siempre es importante mantener el orden en las finanzas. Asimismo, el buen manejo de las finanzas nos da una imagen y prestigio y responsabilidad social. Una empresa que es cumplida con sus proveedores, una empresa que tiene una buena imagen, definitivamente dentro del mercado también va a ser vista, va a ser tomada como un competidor a comparar o a superar, pues, ¿no? Parte porque es necesario un buen manejo financiero es obtener utilidades y maximizar el valor de la empresa. Eso es sobre todo, o sea, ya hablando en asuntos empresariales, el valor de la empresa se lo mide por acciones. Entonces, incluso ahorita que ya está la ley de emprendimiento en marcha, es muy importante considerar que como probablemente los emprendimientos van a tener diferentes accionistas, ese valor de acción por el emprendimiento, por este nuevo startup, va a ser muy observado, pues, ¿no?, por las personas que quieran invertir en nuevos negocios. Las decisiones financieras, generalmente en una empresa todos los días hay decisiones de consumo y ahorro, decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y el riesgo. Ahorita, por ejemplo, hay muchos que, como les decía, probablemente no pusieron en su planeación una pandemia o una situación sanitaria como la que hay actualmente, pero sí siempre es muy recomendable que las empresas vayan midiendo cómo está las situaciones de riesgo que puede caer, ¿no? En cuanto al financiamiento, cuánto y cómo usar el dinero prestado. Cuando yo obtengo un financiamiento, pasa lamentablemente en empresas en Ecuador que, si son familiares, he visto casos en que hay el banco nos da un financiamiento y parte el accionista lo toma. Entonces es importante hacer conciencia y hacer que los empresarios tengan conciencia de que si recibo un financiamiento es para que mi empresa crezca, ya no para que crezca mi patrimonio personal, ni tener una casa nueva o un auto nuevo, sino más bien que ese financiamiento que recibe mi empresa es para yo hacer crecer a mi empresa, ¿ya? ¿Y cómo lo hago crecer? Bueno, invirtiendo en nueva maquinaria, invirtiendo en nuevos activos que nos den tal vez mayor capacidad o mayor mercado a alcanzar de ventas, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones financieras son las que siempre se toman. ¿Y de dónde se toman? De los estados financieros. Entonces, nuevamente, ¿quiénes son los responsables de esto? De presentar una información ahora en estos tiempos muy casi que al día. Son los contadores, son los financieros, las personas que pertenecen a la financiera tienen que estar en constante comunicación y presentación de cómo está evolucionando el negocio, sobre todo en estos días de recesión, ¿ya? La recesión, sí, es verdad, es una realidad y es una palabra que existe, pues, no en finanzas, pero a mí me gusta llamarlo un poco las crisis, llamarlas más como oportunidades, porque es una forma positiva siempre de ver que una crisis puede, tal vez, si nosotros la empezamos a ver crisis, vamos a empezar a notar que no nos dan los resultados, pero finalmente si lo vemos como una oportunidad y empezamos a ponernos creativos, ya vamos a encontrar que hay muchas alternativas. O sea, aquí la gente, cuando ya se decretó el estado de emergencia,
empezaron a vender mascarillas, unos empezaron a tener su servicio de delivery, unas empresas apuraron un poco sus ventas en línea, ya, lo cual, claro, tal vez en otros países la venta en línea ya era muy difundida. Probablemente en Ecuador aún no estaba tanto, tal vez por desconfianza, pero ahora ya se ha vuelto una necesidad obligatoria casi que para todos los negocios, no solamente de bienes, sino de servicios. Es muy importante que notemos que en los servicios, ayer les comentaba el caso de los médicos, que los médicos tienen la oportunidad de brindar sus servicios y a sus pacientes, dándole su ayuda para la salud de sus pacientes, pero finalmente pueden cobrar y con el contenido que ellos generan, suponiendo que un doctor tenga sus redes sociales y las mueva, puede tener nuevos pacientes. Asimismo, tal vez los abogados, probablemente un abogado conoce mucho de las leyes del Ecuador. Yo hablaba tal vez de los médicos, porque los médicos pueden brindar consultas aquí en Ecuador, o incluso, ¿por qué no?, pueden conseguir pacientes en el extranjero. Los financieros también tienen la alternativa de ofrecer servicios en línea para ecuatorianos y para gente en otros países. Entonces siempre es importante que veamos que Ecuador tiene un poco de más de 17 millones de habitantes, pero el mundo tiene mucho más y nosotros tenemos que empezar a ver cómo es la globalización. La globalización va a ser diferente a raíz de que cambie esta situación y que pase la pandemia. Sí, va a ser un poco más diferente, vamos a ser más conscientes. Ayer los invitaba a vivir un poco con conciencia, a tener objetivos, a hacer las cosas planificadamente. Sí, va a ser diferente el futuro, así que es importante que nosotros asimismo planifiquemos, pues, ¿no? Las decisiones financieras, siguiendo en el tema, para un buen manejo financiero, la empresa debe tomar decisiones respecto a información cualitativa y cuantitativa. Análisis del entorno, en donde está una empresa. Es importante analizar qué mercado, en qué industria está, el análisis financiero y las proyecciones financieras. Todas estas son decisiones que gracias a los estados financieros, gracias a la información que reposa en la contabilidad de las empresas, se puede definir. Los accionistas o los dueños de negocio pueden tomar decisiones, ya no tanto, o ya no deberían tomar decisiones un poco, porque ya mi experiencia ha sido así y el mercado ha sido así, porque de aquí en adelante el mercado no va a ser igual seguramente como era antes. Entonces, esas personas que anteriormente no veían la contabilidad simplemente porque ellas fundaron su negocio hace muchos años y su negocio ha crecido como él, de la forma como él lo dirigió, no acepta ningún tipo de recomendación. Bueno, la recomendación ahora para ellos es que se fijen muy bien en dónde están y cómo está su situación financiera, empresarial, para que la utilicen como herramienta para tomar decisiones, porque, como les repito, el futuro no es la continuación del pasado, tiene que ser nuevo, y las personas tal vez que administraban de esa manera ya deben ir pensando en una nueva forma de administrar financieramente su negocio. Bueno, y entrando en materia, como les comenté al principio, los estados financieros básicos son estos 4: el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Vamos a hablar hoy día al menos de los 3 primeros, ¿ya? El estado de cambios en el patrimonio, lo que nos indica es la deuda que tiene una empresa con sus accionistas y cómo ha evolucionado en el transcurso de un año fiscal, por ejemplo. Pero vamos a ver los 3 primeros, que en este momento nos interesan un poco más, sobre todo el flujo efectivo, porque saben que, como les decía, la liquidez es algo que hay que ir controlando, sobre todo en estos tiempos, de muy buena forma. El balance general, ¿qué nos dice? Si algunos ya saben de contabilidad, bueno, saben lo que tiene el balance general. Para los que no hayan visto alguna vez contabilidad, bueno, el balance general está contenido en estos 3 cuadros grandes: el rojo, el verde y el color morado. El activo, que es lo que tiene la empresa, el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar. Una empresa asimismo tiene inventarios. Una empresa tiene activos fijos, me refiero a edificios, a maquinarias. Las empresas tienen pasivos, que es lo que le debe esta empresa a un tercero: obligaciones, impuestos, préstamos, sueldos que le paga a su personal, son pasivos de la empresa.
Y el patrimonio también es deuda de la empresa, pero es deuda con los relacionados, con accionistas, con socios. Ahí se registran también las reservas y los dividendos. La presentación de un balance general, como dice aquí la fórmula, aquí en la parte de abajo, la suma del pasivo más la suma del patrimonio debe ser igual a la suma del activo. ¿Ya? Se habla de que el balance general tiene que estar cuadrado, bueno, pues así se cuadra. El activo debe ser igual a la suma del pasivo más la suma del patrimonio. Y así está como está esquematizado. Les repito, el activo es lo que tiene la empresa, el pasivo es lo que debe la empresa a terceros y el patrimonio es lo que debe la empresa a sus accionistas. Ahí vemos un poco el esquema del balance general. El activo está dividido en activo corriente y activo no corriente. Ya, el activo corriente es el activo a corto plazo. Vamos a hablar para que podamos todos entendernos. El activo corriente es a corto plazo y el activo corriente es a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Lo que yo puedo hacer efectivo más rápido va a estar en la parte del activo corriente, y lo que puedo tal vez demorarme un poco, como por ejemplo los edificios, lo que dice ahí planta y equipo, va a ser registrado en el activo no corriente. Del lado del pasivo, que está en la parte derecha, está el pasivo y el patrimonio. Están los proveedores, que es la cuenta por pagar que yo tengo a proveedores. Este es un balance muy básico. Generalmente los balances en las empresas no tienen así tan pocas líneas, o tal vez un balance muy resumido se lo puede presentar así de esa forma para un accionista, para un gerente, pero finalmente los balances están compuestos de diferentes cuentas, ¿no? Que en resumen se lo presenta de esta manera. Ya, el pasivo, estamos viendo que a corto plazo los proveedores, quiere decir asimismo los que las obligaciones que más pronto yo debo pagar, y un préstamo a largo plazo tiene esta empresa por $10,000, es un pasivo a largo plazo. Quiere decir que ese préstamo que la empresa obtuvo no lo tiene que pagar dentro de un año, que se considera a corto plazo, sino a partir del día 366 en adelante. ¿Ya? Y el patrimonio, que está compuesto por el capital, que es el aporte de los accionistas, y las utilidades acumuladas que están por repartirse a los accionistas, producto de las utilidades o pérdidas de los años anteriores. ¿Ya? Como yo les mencionaba en la lámina anterior, el activo debe ser igual a la suma del pasivo y el patrimonio. Si ustedes ven del lado izquierdo, al final, el total del activo es 190,000, pero la suma del pasivo y el patrimonio es 175,000, donde vemos que hay $15,000 de diferencia. O sea, este balance no está cuadrado. Ya vamos a ver, lo hice a propósito así para que podamos visualizar por qué este balance no está cuadrado. El siguiente estado financiero que vamos a ver es el estado de resultados. Resumen de cómo se originaron los ingresos y los gastos de una empresa y el excedente que tenga, que se lo llama utilidad, pues, ¿no? El esquema que tiene, asimismo, en los cuadros grandes vemos ingresos menos gastos igual utilidad. Los ingresos son los que tenemos todos los meses por ventas. Los gastos son las compras, los gastos los pagos de sueldos, etcétera, son gastos que todos los meses también las empresas tienen. Esa diferencia, generalmente, obviamente, el objetivo de toda empresa es tener una utilidad. La diferencia de ingresos y gastos es la que nos va a dar la utilidad. Vamos a ver el ejemplo de cómo está formado un estado de resultados. Y si nos fijamos aquí en un principio, a la última línea están los $15,000 que yo les decía que faltaban en el balance general. Entonces, esos $15,000, al momento de que yo hago mi cierre anual, ya yo determiné que tengo una utilidad de $15,000, esos $15,000 van a pasar al patrimonio. Entonces, ahí finalmente el estado financiero va a estar cuadrado. Ya vamos a regresar a la parte del balance para mostrarles, pues, ¿no? Estos 190,000 en la parte izquierda, en la parte de abajo izquierda, total de activos 190,000, total pasivo y patrimonio 175. En la línea que está vacía, que dice utilidad o pérdida del ejercicio, vamos a poner la utilidad de 15,000 y nos va a dar que el balance va a estar cuadrado. Entonces al momento del cierre ya vamos a mostrar que ya la utilidad fue de 15,000 y que el balance terminó finalmente cuadrado. Entonces, esta información, ¿para qué nos sirve? A todas las empresas, por eso les insisto, hay que a los contadores pedir la información. Si somos empresarios, tienen que mostrarnos información todos los meses. ¿Ya?
En el caso de las ventas, tiene que mostrarse incluso en algunos, según el tipo de negocio, todos los días, porque eso es lo que nos va a ir dando visibilidad de cómo vamos respecto a nuestros resultados que queremos obtener al final del año. ¿Ya? Hay que ya muchas estrategias ponerse a analizar que se deben hacer respecto a las decisiones que tenemos que tomar respecto a estos resultados que nos dan los estados financieros. Entonces es muy importante que los contadores en este momento tienen que estar trabajando constantemente en eso, en presentar información para eso. No solamente trabajar para que al final del año le demos, registremos los balances en la super de compañías o presentemos el impuesto a la renta, sino que mes a mes presentar resultados. Eso es muy importante. El estado de flujo de efectivo reporta los ingresos y las salidas de efectivo en un periodo. Es producto de la interacción del balance de dos periodos y el estado de resultados. ¿Qué quiere decir? Mi saldo en mi cuenta de caja va a ser, al final de un año específico, va a ser el saldo final de un año específico, va a ser mi saldo inicial en mi año siguiente. Y así como se va moviendo las entradas y salidas en efectivo debido a la dinámica del negocio, esas entradas y salidas que se registran en la contabilidad nos van a dar el estado de flujo de efectivo, el estado del disponible. El efectivo en una empresa tiene las fuentes, o sea, quiere decir, yo recibo efectivo o yo pago efectivo de diferentes clasificaciones. En estos tres cuadros, el primero de la izquierda dice efectivo por actividades de operación. Quiere decir que todo el dinero que entre y salga de la empresa, producto de mi giro del negocio, ya sea mis ventas o ya sea mis cuentas por pagar a proveedores, mis sueldos, todo lo que refiere a la operación del negocio, se registra en el efectivo por actividad de operación. El efectivo por actividades de financiamiento es el efectivo que yo recibo. Por ejemplo, si es que un banco me otorga un crédito. Ya, si el banco me otorga un crédito, yo lo registraré con un efectivo que me ingresó, no como venta, sino como un efectivo para actividad de financiamiento, para yo financiar mi negocio. ¿Ya? Asimismo, las salidas de dinero por financiamiento son por la misma situación. ¿Ya? En el caso del efectivo por actividades de inversión, ya son efectivos que algún accionista invierte, recibimos dinero para capitalizarnos, eso va a ser un efectivo por actividades de inversión, o el efectivo que sale dentro de un año específico para la compra de maquinarias, para la compra de nuevos edificios, que eso finalmente es una inversión del negocio. Entonces así está formado el flujo de efectivo. Vamos a verlo un poco numéricamente. En esta empresa, del ejemplo, los cobros por venta fueron de 96.000, se pagaron 55.000 a proveedores, se pagaron 36.000 a gastos administrativos, gastos de ventas y otros gastos, de sueldos por ejemplo, y producto de la operación, estos $5.000 que vemos en la primera línea verde, de 5.000 en grande, es el saldo producto de mi operación, o sea, de mis ventas y de producto del giro del negocio, de mis ventas y pagos, de mis cobros y pagos, producto del giro del negocio, yo tengo 5.000. Adicionalmente, esta empresa tuvo unas compras de activos fijos, supongamos que compró una maquinaria en 75.000, esa maquinaria obviamente es una salida de efectivo, por eso está en negativo. Continuando más abajo, los préstamos bancarios, esta empresa, si vimos también el balance, había un préstamo bancario de $10.000, bueno, aquí la vemos. En ese año la empresa recibió un préstamo por 10.000, lo registramos como un crédito que recibimos dentro del flujo por financiamiento. Finalmente, el efectivo generado por financiamiento es de 10.000, vemos que el flujo de efectivo va a ser negativo en 60.000, pero el saldo inicial, o sea, el saldo que yo tenía al terminar el año anterior era de 70.000, entonces me va a dar un saldo final de 10.000. Si vemos la última línea, el saldo final de 10.000 coincide con el saldo que habíamos visto en el balance anterior, en la primera lámina donde vimos los estados financieros de 10.000, ya se los voy a mostrar. Este saldo final de 10.000, que está en la última línea del estado de flujo de efectivo, vamos a regresar. Estos mismos 10.000 están en la línea que dice efectivo equivalente, $10.000. Quiere decir que todo lo que es monetario,
ya sea que esté en nuestra cuenta, ya esté en nuestra caja de cobros, esos $10,000 están ahí. Entonces, el estado de flujo efectivo nos permite ver cómo se está moviendo la cuenta de caja en estos momentos en la empresa. ¿Ya? Continuando. Bueno, seguimos con decisiones financieras. Aquí en esta situación, en estas circunstancias que estamos viviendo ahorita de pandemia, tenemos que darnos cuenta de algo. Hay dos opciones. Si una empresa tiene pérdidas, pero tiene dinero, o si en el segundo caso, la empresa tiene utilidades, pero no tiene efectivo. ¿Cuál de las dos empresas cerraría primero? ¿Ya? Bueno, definitivamente es la que no tiene efectivo. A veces sí, puede ser que nosotros tengamos una utilidad muy grande, pero la empresa no tiene efectivo, o puede ser lo contrario, que tengamos una pérdida grande, pero la empresa sí tiene liquidez. Entonces, no siempre es lo mismo utilidad que dinero disponible. O sea, a veces sí es un poco, los empresarios sí dicen, si yo tengo una utilidad de $50,000, ¿por qué no tengo 50,000 en la caja? No, la utilidad, la cuenta de utilidad, como les dije, muestra los ingresos menos los gastos. Pero finalmente ese dinero, esos $50,000 de utilidad pueden estar probablemente en inventario que yo tengo que no he vendido, en cuentas por cobrar que no he cobrado. Son alternativas. Entonces, definitivamente una empresa que no tiene liquidez está o corre peligro de cerrar primero a una que puede que tenga pérdidas, pero sí tiene efectivo. ¿Ya? Es muy importante que notemos eso porque es muy común encontrarse con personas que nos dicen, yo tengo una utilidad de 50,000, como les decía en el ejemplo, pero no tengo esa plata en el banco. Pues no, la plata pues, está en otras partes, usted la ha invertido, ¿no? El ciclo operativo operacional. Este es una herramienta de análisis constante para las empresas. Este ciclo juega un papel importante en la eficiencia del negocio. Se refiere a los días que se requieren para que una empresa reciba inventario, lo venda, cobre el efectivo por la venta de ese inventario. Si ustedes vemos en la parte de arriba, dice compras. Claro, compré inventario para vender, continuamos ese inventario en el cuadro azul, lo vendo a la derecha, abajo viene el cobro y ahí viene el pago. ¿Ya? Y ese ciclo se ocurre casi que a diario en las empresas. ¿Qué pasa? Generalmente en las empresas el pago no está después del cobro, probablemente el pago esté antes del cobro. Entonces cuando pasa esa situación donde vemos que el pago está antes del cobro, la empresa es muy probable que requiera de financiamiento para poder cubrir sus obligaciones de pago antes de que mi cliente me cobre lo que yo le, o sea, antes de que mi cliente me pague lo que yo le he vendido. Ya, es importante el ciclo. Aquí vemos un poco también cómo se mueve el ciclo. Si vemos a la izquierda donde dice compras de inventarios, yo ese día, el día 0 o el día 1, compré inventarios. Conforme fue transcurriendo el tiempo hacia la derecha, llegó el día que dice más abajo, periodo de cuentas por pagar. Entonces ese día yo cobré, ese día yo pagué el inventario de lo que compré, aún no he vendido. Ya, más adelante vemos que dice venta de inventarios, ya, y ahí empieza mi periodo de cuentas por cobrar. Entonces, como vemos, no siempre la venta puede ser que no sea de contado, peor en estos tiempos. Entonces, generalmente a veces nos quedamos con problemas de caja por eso, porque no hemos analizado de forma minuciosa cómo es nuestro ciclo, ¿no? Entonces, si estamos cobrando después de lo que nosotros tenemos que pagar, es importante que podamos tener estrategias como tal. Bueno, una estrategia importante puede ser negociar con nuestros proveedores, pedirles que nos extiendan la condición de pago debido a que el cliente aún no nos ha pagado. En estos días es muy importante que los proveedores y los clientes se unan y estén en constantes conversaciones para poder negociar de alguna manera, llegar a condiciones de pago, llegar a planes de pago o reestructuraciones de deuda, para de alguna manera ambos se ayuden y sigan operando. O sea, no es de verse como que el enemigo es el proveedor y el cliente, sino más bien es verse como que ambos son parte de la producción, ¿no? La vida financiera de una empresa se resume en un círculo continuo de invertir y financiar. Así es. Ya.
Bueno, aquí está un poco un balance, como yo les decía, en los ejemplos que le di, estos balances no eran tan largos, sino más bien se mostraban un poco resumidos. En este balance se ve que hay más cuentas, pues no, del lado izquierdo está el estado de pérdidas y ganancias y del lado derecho el balance general. Solamente como un ejemplo para mostrarles, bueno, esta empresa ABC tuvo una utilidad, de acuerdo al texto, ingreso neto, pero es una utilidad de $200.000 y tiene activos por 1.600.000. Entrando un poco a análisis financiero, esto sí lo voy a pasar un poco rápido porque el día de mañana vamos a revisar una herramienta que se las voy a dejar también a ustedes mañana, que es un cuadro de Excel donde nosotros, si tenemos una idea de negocio, podemos ahí ir haciendo nuestra planificación financiera, o sea, ir haciendo el plan financiero de un negocio. Mañana lo vamos a hacer y se los voy a ir explicando. Entonces, finalmente, claro, los resultados del plan financiero nos van a dar que hay indicadores. Entonces, esos indicadores los vamos a conversar mañana para que con más detalle y con el ejercicio en vivo lo vamos a poder ver. Igual ese Excel, ustedes los asistentes van a poder tener acceso al archivo para luego poderlo utilizar, y cualquier cosa que tengan, si tienen alguna pregunta después de eso, con gusto las podemos revisar. Ya, en este balance, esto les quiero mostrar por qué motivo. Del lado izquierdo, en el ejemplo, está el activo, del lado derecho está el pasivo y el patrimonio. ¿Qué pasa? Si nos damos cuenta, ¿cómo los bancos analizan la situación financiera de una empresa? Ya, del lado izquierdo, como vemos, se ve la deuda, como les comentaba, el pasivo que tiene una empresa, ya sea con terceros o con sus accionistas. Del lado derecho, el banco va a analizar cuánto es la carga de endeudamiento de esta empresa. Estos porcentajes que ven ustedes en estos cuadritos se refieren al cálculo del valor. En este caso, digamos, del lado derecho veamos los $5.000, lo dividimos para la última línea del balance de su lado, pues, ¿no? Del lado de la deuda, los 5.000 se dividen para los 190.000, y en el lado izquierdo, por ejemplo, el efectivo, esos 10.000 se los divide para 190.000 y nos da ese porcentaje. Esos porcentajes lo que nos da un poco, o los bancos lo analizan para conocer, como les decía, la carga de endeudamiento, si el endeudamiento está a muy largo plazo o está a corto plazo, o el endeudamiento está en su mayoría sobre los accionistas. Eso ven los bancos en un balance general. ¿Ya? Entonces los accionistas analizan eso. Del lado del activo, analizan también la carga de si el activo a corto plazo nos permite cubrir nuestras obligaciones a corto plazo a sí mismo, ¿ya? Y también ven la carga del activo no corriente, el activo a largo plazo, porque esa finalmente podría ser, en caso de un financiamiento, ese activo a largo plazo puede ser lo que garantice la deuda que un banco le puede otorgar a una empresa. Entonces, esto se los muestro solamente para que ustedes tengan una idea de cómo un banco analiza un balance general. Probablemente nosotros les presentamos el balance sin los porcentajes, pero ellos sacarán esos porcentajes para analizar un poco si esta empresa puede ser sujeto de crédito o no puede ser sujeto de crédito. Asimismo, en el estado de resultados, vemos que, bueno, las ventas son $100.000. Ya vimos en el ejemplo que esta empresa tiene utilidad de $15.000. Ese 15% siempre se lo saca de la primera línea, de las ventas. Todos los porcentajes que vemos se los sacan sobre las ventas. ¿Qué participación tienen cada uno de los gastos, cada uno de los ingresos, ya sea el ingreso operacional, sobre las ventas? Entonces, de esa forma también se analiza un poco cómo está conformado nuestra estructura de balance y de estado de resultados. Ya, vamos a entrar a índices financieros. Estos, como les decía, mañana lo vamos a ver con mayor detenimiento. Ya luego vamos a entrar a la parte de preguntas. Los índices se clasifican en índices de liquidez, de eficiencia, apalancamiento, rentabilidad y valoración de mercado. Apalancamiento y rentabilidad no los vamos a ver hoy día, y los de liquidez, eficiencia y rentabilidad los vamos a ver el día de mañana un poco más a detalle.
Lo vamos a solamente ahorita a pasar para que vean cuáles son. Incluso en honor al tiempo, también vamos a poner un poco esta presentación de los indicadores. Sin embargo, bueno, ustedes van a tener esta presentación para su disposición y la pueden revisar y la pueden consultar sobre aquello. Quiero dar las gracias a todas las personas que están conectadas. Finalmente, este programa es para ustedes, es con el afán de reactivar el Ecuador, reactivar la economía, y les doy las gracias. Este evento ha sido organizado por Soluintec, está organizado por el Ministerio de Producción y bueno, para mí ha sido me siento muy honrado de que me hayan invitado a participar. Las razones de liquidez enfatiza la habilidad de la empresa para pagar obligaciones a corto plazo actualmente y cuando venzan. Entonces, a eso se refieren, o sea, qué tan líquida es una empresa. Los índices financieros, como vemos, la razón corriente se refiere al activo corriente, o sea, mi activo, lo que yo tengo a largo plazo, sobre mi pasivo corriente, y lo dividimos para mi deuda a corto plazo. Entonces me da un valor. Vemos que en el ejemplo, mi empresa tiene un 2.67. ¿Cómo lo comparamos? Con mi competencia, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo por cada dólar que debo, tengo $2.67 para pagar mi deuda. Entonces, digamos que estamos bien, porque si yo debo $1 y con para pagar ese dólar me va a quedar 1.67 pagando el dólar, entonces en el ejemplo vemos que esta empresa se puede decir que tiene liquidez. ¿Cómo lo comparamos? Con mi competencia. Vemos que mi competencia tiene $2.10. Ya, entonces probablemente puede ser un buen indicador. Sin embargo, hay que también analizar si es que una empresa es bueno que tenga mucho efectivo, porque una empresa que tiene mucho efectivo probablemente no esté haciendo trabajar el efectivo y podría invertir en algo que le pueda dar crecimiento, ¿ya? Las razones de eficiencia, como la rotación. ¿A qué se refiere la rotación? En cuanto a rotación de cuentas por pagar, es que tan rápido yo recupero. Si yo hoy día vendí, ¿ya? ¿Cuántos días pasan hasta que yo cobré? ¿Ya? Entonces a eso se refiere el índice de rotación. Asimismo, en el caso de los pagos, si hoy día compré, ¿cuántos días yo tengo de pago? Como les decía, lo ideal es que yo primero cobre y después pague, pero no en todos los negocios se da de esa forma. Las razones de eficiencia, como les comentaba, los índices de cuentas por cobrar, estos, como les decía, los vamos a ver mañana, tal vez un poco con más detalle y con ejemplos del archivo que les tengo preparado para ustedes. Seguimos con las razones de eficiencia. La fórmula supone una distribución homogénea de las compras durante el año, no existen estacionalidades. Eso sí es un poco ya la parte técnica de lo que le mencionaba de la rotación de cuentas por cobrar. A veces la cuenta por cobrar está registrada con IVA y el ingreso finalmente no, entonces es como que hay que analizar eso, ¿no? Asimismo con la cuenta por pagar. La cuenta por pagar incluye el IVA, pero la compra no, o sea, el gasto de compra. Hay razones de rentabilidad, es la que yo les mencionaba hace un rato, pues no, que dividíamos la utilidad sobre las ventas, nos va a decir cuánto es nuestro margen de ganancia, cuánto es nuestra rentabilidad de los activos. Cuando hablamos, y es muy importante que lo tengan en cuenta las personas que conocen de finanzas o están estudiando contabilidad, siempre que se habla de rentabilidad, se habla en porcentajes, no se habla en dólares, sino más bien en porcentajes. ¿Ya? Seguimos con las razones y los índices que, como les decía, mañana los vamos a ver con mayor detalle para que ustedes los puedan conocer, cómo se los calcula y ver finalmente en nuestro negocio cómo nos pueden ayudar a tomar decisiones estos índices. Esto sí quería mostrarles, se refiere a la fijación de precios para nuestros productos, al costeo y la fijación de precios. Hay, digamos que tres formas: el precio basado en la demanda, el precio basado en la competencia y el precio basado en el costo. En el número 1, el precio basado en la demanda es, bueno, como pasa ahorita con las mascarillas, o sea, como hay mucha demanda de mascarillas, probablemente el precio ha subido, ¿ya? Y como hay escasez de mascarillas también, el precio ha subido, ¿ya? En el caso, entonces uno fija el precio, tal vez es muy importante no solamente fijar su precio basado solamente en la demanda, o digamos,
Para fijar un precio basado en la demanda tiene que estar bien determinada, saber, o sea, hacer un análisis y un estudio de demanda para poder decir, bueno, si mi demanda es tanto, o voy a tener tanto de demanda, yo debería más o menos vender en esto. Pero eso ya lleva a una serie de análisis complejos de la demanda dentro de un mercado. En el segundo punto, de los precios basados en la competencia, bueno, es más o menos compararse con la competencia. Si mi vecino que vende el mismo producto que yo tengo, lo vende a $20, yo lo voy a vender a 19,50 y gano. Puede ser una estrategia tal vez no tan buena, jugar o pelear por precios, sino más bien, pero es una situación real que se da en el mercado. O sea, generalmente hay mucha tira y jala de precios dentro de, sobre todo cuando hay productos que son muy demandados, pues, ¿no? Vamos a revisar un ejemplo de precios basados en el costo para ver cómo se fija o cómo deberíamos fijar nosotros el precio de nuestro producto. El precio basado en el costo consiste en calcular el costo unitario de un producto y agregarle un margen de acuerdo al estudio que yo pueda tener. Hay tablas que nos dicen cuánto es el margen en diferentes nichos o en diferentes tipos de negocio. Ya para análisis súper avanzados sí se utilizan, pero generalmente si yo tengo un negocio pequeño o estoy en crecimiento, tal vez es un poco lo que la persona quiere ganar y analizar si ese precio está el cliente dispuesto a pagarlo, ¿no? Entonces vamos a ver en el ejemplo, aquí donde dice producto X, tengo 900 unidades, el precio de compra fue de $8,000 de esas 900 unidades, yo gasté en transporte $600 y en almacenamiento, o sea en bodega, $400. ¿Cuánto sería mi precio de venta si yo quiero obtener una ganancia del 25%? Entonces aquí está la fórmula, pues, ¿no? Determino cuáles son mis costos totales. Estos costos totales los divido por el número de unidades y me da que mi costo unitario es de $10. O sea que esas 900 unidades, que se podía pensar que me costaran 8,000 para 900, no, hay que analizar que hubo transporte, hubo bodega, si es que en algunos casos hay sueldos, toda esa situación, todo eso hay que sumarlo al producto para que me dé un costo real y yo pueda vender y fijar mi precio tomando todo lo que yo finalmente he invertido, pues, ¿no? Para poner mi producto en percha o a la venta. Ya, entonces si tengo un costo de $10, como vemos en la primera línea, en la segunda ya vamos a calcular el precio de venta unitario de forma muy sencilla. Ese costo unitario le incrementamos el 25% que queremos obtener de ganancia. Entonces, 10 por el 1.25, que es el incremento del 25%, nos va a dar que mi precio de venta va a ser $12,50. O sea que yo por cada unidad que yo venda voy a tener $2,50 de ganancia. Entonces, este es el ejercicio que les quería mostrar para que ustedes puedan un poco también ir analizando. Si tienen ahorita, están haciendo alguna venta debido a la emergencia, han creado algún negocio pequeño y que lo quieren hacer crecer, bueno, de esta forma es una manera de fijar su precio de venta unitario para los productos que están vendiendo. Es importante considerar todo lo que ustedes hayan gastado, utilizado, incluso el tiempo propio que uno utiliza para vender, es importante también costearlo. Ya. Esto es como el ejemplo del precio basado en el costo. Finalmente, lo que ya ahorita nos queda es, con el material, es lo que sí también les quería mostrar es la parte del aquí está, bueno, pasamos el costo, vemos el precio de venta va a ser igual al costo fijo más costos variables, gastos administrativos, gasto de venta y gasto financiero. Me interesa hablar un poco más de de los planes financieros. Tal vez podemos hacerlo como una introducción mañana del plan financiero para poder ahí sí ya mostrarles el Excel que les había prometido. ¿Ya? Entonces en este momento voy a revisar ya las preguntas que tenemos de la presentación y comenzar a responderles, ¿no? Ya les digo, para mí ha sido un gusto. Este evento ha sido organizado por Soluintec, una consultora ya conocida por ustedes, y el Ministerio de Producción. Yo soy Fabián Decker. En este momento voy a revisar ya las preguntas para poder ayudarles con las respuestas.
Ya. Bueno, aquí una pregunta de Javier. Javier, gracias por tu pregunta. Dice, ¿qué pasa en el balance de una empresa si el pasivo más el patrimonio es mayor que el activo? Bueno, en ese caso el balance no estaría cuadrado. Es una situación que habría que revisar qué está pasando. Tal vez será una cuestión de hacer una auditoría. Si que tiene un sistema contable, probablemente algo está fallando en la parametrización de ese sistema. Entonces habría que analizar qué es lo que está sucediendo, pues no, porque el pasivo y el patrimonio no está dando igual, porque finalmente algo está pasando. Ya recordemos que en la contabilidad el balance debe estar cuadrado. Recuerden que bueno, puede darse el caso que en el sistema, si no está cerrado el periodo, la utilidad no está registrada todavía en el balance, lo que quiere decir que es probable que sea por eso que no esté cuadrado el balance al momento de presentarlo en un sistema, así que estamos hablando de que tiene un sistema contable. Alguien me dice, ¿puede apuntar eso para responder la pregunta? No veo cuál es la pregunta. Sí. Para la presentación de los informes financieros. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta bien interesante. ¿Cuánto es el porcentaje promedio de utilidad que debería tener una micro y una pymes para aplicar un crédito? A ver, bueno, actualmente si el negocio no está funcionando, ya es muy poco probable que el banco le otorgue un crédito. Ya, de hecho, los bancos están otorgando créditos ya a negocios que están empezando a operar. A negocios que no están en marcha en este momento no están otorgando créditos. Sin embargo, es muy importante ver que ayer revisamos en la ley de emprendimiento, hay muchas alternativas a que podemos acceder las pequeñas empresas, empezando por registrarnos como emprendedores y poder acceder a las diferentes alternativas que la ley ofrece para obtener financiamiento, desde el Estado, que va a fijar fondos para financiar empresas, o inversionistas ángeles, gente que quiere invertir en nuestro negocio. Es siempre importante tener un plan de negocio bien hecho. Los planes de negocio no solamente se hacen para cuando voy a iniciar una actividad económica, sino más bien es un documento que constantemente se va actualizando. O sea, si voy a iniciar una actividad económica, hago mi plan de negocio de inicio basado en proyecciones que voy a tener, lo que yo estimo que voy a vender. Pero un plan de negocios ya en una empresa en marcha tal vez es diferente, pero igual existe. El plan de negocio tiene que estar, es un documento que siempre se va utilizando, porque contiene datos de ventas, datos de marketing, tiene datos, el dato financiero y el resumen ejecutivo de una empresa. ¿Ya? Y bueno, pero respondiendo a la pregunta de cuál es el porcentaje promedio, depende mucho del mercado. Ya siempre se dice que entre 25 y 30%, pero finalmente hay que analizar muy bien, como le decía, a veces uno calcula ese 25 o 30% sobre lo que yo compré mi artículo para vender, y hay cosas que no estoy tomando de lado y finalmente puedo terminar que estoy calculando mal mi precio y estoy obteniendo una pérdida. Entonces, no es que haya un porcentaje promedio, pero sí es importante que ese porcentaje a los accionistas, o sea, una empresa unipersonal, me deje a mí satisfecho y yo con ese mi cliente esté dispuesto a pagar ese precio, pues, ¿no? Dentro de las decisiones de los administradores, la más importante es la inversión. Sí, Carla, gracias por tu comentario. Realmente la inversión ahorita, tal vez las empresas ven un poco mermado su inversión, o tal vez si tenían planes de inversión no las están poniendo en práctica en este momento, pero sí es una decisión que es muy importante siempre tomar. Recordemos que la inversión es sinónimo de crecimiento en las empresas, ya no es sinónimo de gasto, porque está saliendo dinero, sino que probablemente no es así, sino que inversión es comprar activos que me hacen producir más a mi empresa, o me van a hacer producir más a la empresa. ¿Cómo determinar el verdadero precio de un servicio que se brinde y sea competitivo y sustentable? Muy buena pregunta, Henry. Esa pregunta depende, ya les digo, mucho del servicio. Cuánto yo quiero ganar es siempre, como les decía, se analiza un poco la competencia, cuánto está cobrando, ¿ya? Pero a veces vender un producto o un servicio basado en el precio no es lo importante, sino más bien el valor que me dé esa persona.
o esa persona que me brinda el servicio. Ya, si es que yo, y eso ya es un poco ya las técnicas de ventas que uno tenga, si una persona tiene la capacidad de vender o está convencido de que su servicio vale el precio que yo le quiero fijar, créame que se lo van a comprar. Pero uno como empresario, como autoempleado, como persona que trabaja de forma autónoma, tiene que convencerse de que su servicio es el ideal y el que la gente le va a pagar por el precio que usted le ponga. Pero ahí sí entra un poco el saberlo vender. Muy buenas noches, los financieros fundamental para cualquiera negocio, los vendedores cometemos muchos errores en este paso. Hay una dice, buenas noches, lo financiero es fundamental para cualquier negocio, los emprendedores cometemos muchos errores en este paso por desconocimiento o mala costumbre. Sí, totalmente de acuerdo con Sandra Bustamante, gracias por su comentario. ¿Qué pasa con los emprendedores? A veces nos dedicamos, como decía, a enfocarnos en nuestro producto y en venderlo, en vender, y no vamos formando una estructura. Entonces es importante, como ayer les decía, que los emprendedores creen un sistema que no tanto dependa su empresa de que ustedes estén presentes vendiendo, sino más bien de que ya cuando la empresa tenga un nivel de crecimiento, ya empiece a dar sus primeros resultados económicos, empecemos a un poco nosotros separarnos de esa empresa y veamos cómo va creciendo y no nos metamos tanto en que sí, el emprendedor tiene que saber tal vez todos los procesos de su negocio, pero no estar metidos en todo, sino más bien tal vez empezar a delegar, empezar a buscar alternativas de crecimiento para el negocio y no siempre estar enfocado en solamente cuánto se vende, cuánto dinero cobro, sino más bien en ya antes de empezar a formar una estructura. Ya recordemos que, como veíamos ayer, un emprendedor que se convierte en empresario ya empieza a contratar personas y se apalanca a esas personas para poder obtener mayores resultados. A mayor porcentaje de utilidad, más rentabilidad de nuestras empresas. Bueno, sí, es un poco correcto. Si hay más las ventas, depende, pues, ¿no? Si mayor rentabilidad, sí, es mayor utilidad sobre lo que hayamos invertido, obviamente, ¿no? Además que tenemos más preguntas, perdón, un momento, voy a seguir. Espero que haya respondido. Les dije al principio que se metan en menti.com para que llenen la encuesta que les había dicho. Aquí está en menti.com, que rellenen la encuesta que decía en www.menti.com, pongan en el cuadro que aparece donde hay que llenar el número, pongan 259609, 259609, pongan ese número y respondan la pregunta. Asimismo, en la misma página menti.com pueden abrir otra ventana y digiten el número 885484 y respondan la pregunta: ¿qué ingredientes tiene una pizza? Eso es muy importante en el costeo. A veces digamos, si todos responden, vamos a ver una serie de ingredientes que para unos sí, para otros no lleva una pizza. Entonces les pido que menti.com, el primero es 259609 y el segundo es en otra ventana, abren menti.com 885484. ¿Ya? Ayúdenos con esa respuesta para ver cómo nos va, y mañana las podemos revisar. Voy a seguir respondiendo preguntas. Alguien me dice que anote una pregunta para responder, pero no sé a qué pregunta se refiere. Aquí dice, a ver, pregunta: ¿cómo se registran nuestros cobros online? ¿A esos cobros se catalogan como flujo corriente en nuestro activo o no? Sofía, gracias por tu pregunta. Claro, si tenemos ahora una nueva modalidad de cobro, sí, es un cobro de una venta corriente y es un activo corriente. Independientemente que lo cobremos con tarjeta de crédito, vía online, vía PayPal, vía cualquiera de estas plataformas de cobro, soysecond.com también, si es a través de depósito en cuenta bancaria, que también se utiliza mucho últimamente. Independientemente de donde venga, el cobro es parte de nuestra contabilidad o nuestro activo corriente en nuestra contabilidad. Hay otras situaciones que, bueno, hay cobros que si son cuentas dadas de baja porque tienen antigüedad y es cartera vencida, y
que se castigó contra resultados. Bueno, eso ya es un asunto más técnico que, bueno, ya tal vez no va, pero igual es un cobro que se recibe, pues, ¿no? Para la presentación de los informes financieros, no me responde la pregunta. ¿Cómo hago para registrarlos? ¿Cómo podemos calcular el costo de servicio si mi negocio es B2B, es business to business? Ok, es importante, gracias por tu pregunta, Eric. A ver, como les decía anteriormente, y esta pregunta es más importante, ya la respondí anteriormente, pero menciona el negocio a negocio, o sea, digamos directamente a un cliente. ¿Cómo lo costeamos? Es muy importante que sin analizar la probabilidad de que si es que en mi negocio actualmente yo le estoy vendiendo directamente al consumidor final, pero existe la posibilidad de que en mi negocio yo pueda meter más personas a distribuir mi producto, nosotros planifiquemos un margen desde que lo que me cuesta producir hasta lo que yo quiero obtener por mi producto. Dejemos un margen un poco considerable para que entren nuevos miembros a esa cadena, ya sean distribuidores, ya sean mayoristas. Entonces, si yo fijo muy pequeña la brecha entre lo que a mí me cuesta producir y entre lo que a mí me cuesta vender, probablemente no van a ver la alternativa de crecer con distribuidores o con mayoristas, ¿ya? Porque puede ser que mi producto sea muy atractivo, pero si un distribuidor yo no le ofrezco un valor que a él le pueda resultar atractivo, finalmente no se va a meter a distribuir mi producto. Pero si yo dejo una brecha un poco considerable, probablemente va a meterse en la cadena para poder distribuir el producto que yo tengo. Entonces es muy importante en esos negocios, cuando se analiza el precio a vender, se analice también la probabilidad de que existan nuevos miembros que puedan ayudarme a distribuir y obviamente abarcar mayor mercado. ¿Qué tan avanzado es el uso de Power BI? Pregunta Miguel, muchas gracias por su pregunta. Power BI es un software que nos ayuda muchísimo para presentar resultados financieros. Es lo que yo les comentaba al principio, que se presentan con gráficas, con tablas dinámicas o gráficos dinámicos de una forma muy atractiva a la visión humana y sobre todo para las personas que toman decisiones en las empresas. Entonces, ¿qué tan avanzado es el uso? Realmente no es tan difícil de utilizarlo. Hay que conocer si de finanzas, de contabilidad para poderlo utilizar, pero no es que sea muy complejo su utilización. Si lo he probado un par de programas de este tipo también. Entonces, generalmente son muy útiles o muy fáciles de usar. A veces algunos que pueden ser un poco básicos, pero algunos que sí tienen mucha capacidad de procesar mucha información. Ya, creo que no tenemos más preguntas y de todas maneras voy a hacer un chequeo porque el día de ayer, como les comentaba, se cerró la conversación y no pude responderles a todas sus preguntas. Entonces, finalmente ahora voy a hacer un chequeo de que si hay alguna otra que no estoy respondiendo para poderles responder. Por aquí tenemos, bueno, mientras tanto les comento que el día de mañana, como les decía, vamos a revisar el archivo de un plan financiero, cómo se esquematiza, y ese archivo ustedes lo van a tener, los asistentes lo van a tener para que puedan hacer uso de ese archivo. Vamos a irlo llenando, vamos a ver qué contenido tiene un plan financiero desde el principio, cuáles son los datos que requieren para formar estados financieros proyectados para un plan de negocio, y finalmente vamos a ver los indicadores que nos arroje este plan financiero. Voy a abrir aquí mi herramienta para ver si se puedo continuar respondiendo preguntas, porque si no hay más preguntas no se abre. A ver,
disculpan un minuto, vamos a abrir la página nuevamente para poder revisar las preguntas, que si es que hay alguna que se me haya escapado. Aquí tenemos ya las preguntas abiertas. Vamos a ver si hay alguna pregunta que no haya respondido. Ya, Henry Gómez nos hace una pregunta interesante. ¿Qué indicadores debemos chequear cada mes? Es muy interesante la pregunta. Siempre, como les digo, depende del negocio. En cuanto al área financiera, es muy importante los indicadores de rotación de cuentas por cobrar. Por ejemplo, para ir viendo cómo está nuestro comportamiento de cartera, es un indicador clave en el negocio. Perdón. Ya, es un indicador clave en el negocio, la rotación de cuentas por cobrar. La rotación del inventario es muy importante. Ya, todo eso nos lo muestran los estados financieros. Ya, otro indicador que podría ser, bueno, la rotación de cuentas por cobrar, que nos compara contra las cuentas por cobrar si estamos pagando con cuántos días de diferencia respecto a las cuentas por cobrar. Son indicadores muy interesantes y muy importantes. Adicionalmente, bueno, depende del negocio, como les decía, hay indicadores de producción, horas trabajadas, horas máquina de producción, o sea, hay muchos, ¿no? Pero finalmente en la parte financiera es muy importante, sobre todo en estos días, controlar, hablando de una pequeña empresa, el movimiento de la cuenta de efectivo, de la cuenta de caja. Vamos a ver qué más preguntas tenemos. Ya, hay otra pregunta, Eric también me había hecho otra pregunta. ¿En dónde podemos registrarnos como emprendedores y micros para apoyo y préstamos para emprendedores? Entiendo. Bueno, ayer les comentaba que sí, en el gobierno va a haber un registro, o sea, ya vamos a tener un registro de emprendedores, donde todos los emprendedores van a registrarse como tal, y que en las próximas semanas, probablemente en las 2 semanas venideras, se vaya a lanzar el reglamento de la ley de emprendimiento, y ahí vamos a tener un poco mayor claridad de cómo va a estar esquematizado este ambiente. Se habla de que hay muchas entidades, ¿no?, que van a formar parte, las cámaras, las universidades, los ambientes de coworking, etcétera, y incluso Inmobiliar va a prestar de los activos del Estado para que los emprendedores puedan hacer uso de ellos, pero ya sabremos con el reglamento lanzado, tendremos un poco más de detalle. Con la ley a lo mejor hay muchos casos que están como que muy generales, pero ya vamos a entrar en la parte específica viendo el reglamento. ¿Ya? ¿Qué otras preguntas? ¿Qué porcentaje? Lisette nos pregunta qué porcentaje se puede dar un distribuidor. Siempre que nos hablemos de qué porcentaje, ya vamos a tener que analizarlo con más detalle. O sea, si yo pudiera tener más datos del negocio, con gusto revisamos y le digo qué porcentaje puede darle a su distribuidor y qué porcentaje puede darle a los diferentes miembros de su cadena, que puede ser mayoristas, distribuidores, cadenas de supermercados, ¿por qué no? Entonces, todo eso, bueno, a pesar de que las cadenas de supermercados generalmente son ellos los que ponen el porcentaje, pero porque tienen poder de negociación y de mercado, por supuesto, pero es bueno que se analice según el tipo de negocio. Yo estoy dispuesto, sin ningún compromiso, a que lo podamos revisar. ¿En qué consiste que una compañía quiebre? Nos pregunta Henry. Bueno, cuando una compañía definitivamente ve que su panorama está muy, muy negro, que ya los ingresos definitivamente se cayeron y que no hay forma de levantarlos, se puede declarar la quiebra de una compañía.
Eso ya es a través de ya un asunto legal y societario, pero se declara la quiebra, y la quiebra sí consiste en que, bueno, se vayan liquidando, pues, no, la compañía, y se vayan liquidando también los pasivos que tenga o sea, las deudas que tenga esta empresa. Vamos a hay personas que están preguntando sobre el menti.com. Son dos. El primero en menti.com, el 259609, y el segundo es en menti.com también, ahora en una ventana aparte, con el 885484. Ya se nos está acabando el tiempo, pero para mí ha sido de mucho agrado, me siento muy honrado de esta invitación que me ha hecho Soluintic y el Ministerio de Producción, Inversiones y Comercio Exterior y Pesca, para hacerles la presentación. El día de mañana continuamos, si ya no veo que haya más preguntas. Bueno, aquí una también que casualmente da mucho con la situación actual. El porcentaje de distribución en empresas de delivery. Bueno, las empresas de delivery generalmente tienen su tarifa, dependiendo mucho de la distancia, pero si es que yo quiero hacer una empresa de delivery, que esto como una idea de negocio tal vez pueda resultar muy interesante en ciudades más pequeñas. Probablemente estas empresas como Globo, Uber Eats, Picker están en las ciudades grandes, pero ¿por qué no yo a través de WhatsApp, si yo vivo en una ciudad más pequeña, en un cantón tal vez dentro del Ecuador, puedo formar mi propio equipo de delivery, y así mismo doy movimiento a los negocios de mi ciudad? Entonces, supongamos, si yo vivo en Salitre, en El Triunfo, en Azogues, en diferentes ciudades, puedo difundir mi número de WhatsApp o un número de WhatsApp creado para hacer servicio de delivery, y puede ser una buena alternativa. O sea, a lo mejor ya se está haciendo, pero ¿por qué no? O sea, alguien que lo tenga como una idea de negocio en esta situación actual sería muy bueno. Porque los grandes, las empresas ya más conocidas de delivery están situadas en las ciudades más grandes, pues, ¿no? Adriana nos pregunta qué página se puede seguir para estar informado sobre la ley de emprendimiento. En la página del Ministerio de Producción, en el MIPRO, Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, hay información ya relacionada. La ley de emprendimiento también se la puede descargar en la página en el registro oficial, ya está publicada desde el 28 de febrero, entonces ahí también se la puede revisar. Preguntas. El plan financiero, hay alguien que lo solicita. Sí, mañana mañana lo revisamos, y van a recibirlo también en su correo de registro, para que el que tenga registrado, para que puedan también ustedes trabajar con él. Y aquí estoy revisando preguntas que ya respondí. Entonces, bueno, quería darles las gracias a todos nuevamente, gracias a Soluintec, gracias al MIPRO, al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por este evento de Reactivemos Ecuador. Yo soy Fabián Decker, experto en finanzas, y nos vemos el día de mañana. Un abrazo y buenas noches.